que con ellos cada día aprendo muchas cosas, son mis hermanos mayores, y que Dios los bendiga. En este momento quisiera, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, primeramente, quisiera hablar un tema súper interesante. Vamos a hablar de la confianza y de la adversidad, que muchas veces en nuestra vida sabe acontecer. Entonces, como David, yo tengo claro un ejemplo de David. Quisiera que me acompañes en Salmo 18:2. Amén. Amén. Salmos capítulo 18, versículo 2. Antes que nada me alegra estar aquí, porque es la casa de Dios y Dios nos ha llamado a todos a predicar su palabra, a predicar sus buenas nuevas a las personas que están perdidas. Bueno, yo como joven, del lugar donde yo vengo, que para la gloria sea de Dios, yo fui instruido, un poco formado para hacer su voluntad, y es por eso que yo estoy aquí, en este lugar, pero el tiempo es de Dios, amén. Entonces dice Salmos 18, capítulo, versículo 1 y 2. Cuando todos tengan, me pueden ayudar con un amén. 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 Gloria a Dios. Espíritu Santo, toma dominio y control en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Pueden tomar asientos. Gloria a Dios. La verdad, mi postura sobre este tema es un poco polémico, porque vamos a hablar de la confianza, de la adversidad. Juegan un papel súper importante en nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Así mismo como David. Él también fue un ser humano igual que nosotros. Pero hay mucha diferencia. ¿En qué? Por ejemplo, ¿sabía usted que David compuso una canción en el Salmos 34 que decía, Salmos capítulo 34, versículo 8, gusten y vean que Jehová es bueno? ¿Qué significa eso? ¿Qué te está dando a entender? De que en el momento cuando él estaba pasando dificultades, adversidades, momentos sombríos en tu vida, porque muchas veces nosotros no entendemos, simplemente procedemos, pero cuando entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entonces ¿qué pasa? Ahí viene un paso adelante en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ojo con lo que te voy a decir, mira, entonces, cuenta que en la Biblia, en Salmos 34:8, que David pasaba una experiencia aterradora. ¿Cuál es esa experiencia aterradora? Que estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Amén. Amén. Entonces, ¿ahora qué pasa? El rey Saúl en sí, ¿qué representa? El rey Saúl, sabemos que él fue desobediente y a Dios no le agradaba desobediente. Pero fuera de eso, Saúl en sí da a entender que él es la dificultad, la adversidad. Ya vas a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? David huía de él. ¿Por qué razón? Porque Saúl lo iba a asesinar ya. En pocas palabras te estoy dando a entender de que él huía de él. Pero debemos tener en cuenta un detalle, que David confió en Dios. Ahí viene la confianza. David confió en Dios plenamente, sin duda alguna. Él sabía a quién él estaba creyendo. Entonces mira, te cuento algo. Dice que él había estado a punto de morir. Iba a ser asesinado por el rey Saúl. Y por si fuera poco, no había tenido más remedio que esconderse entre sus amigos, los enemigos, los filisteos. Imagínate, David huía de Saúl y a la vez él fue a los filisteos. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces, ¿qué pasa? David, por un momento, él estaba huyendo de sus problemas, de sus adversidades. ¿Por qué? Porque no entendía. Ahora, dice que él no tuvo más remedio que esconderse frente a los filisteos. ¿Y tú crees que ellos no tardaron en reconocerlo, en saber que él era el israelita, pues, el que adoraba a Dios, el hombre conforme al corazón de Dios? Dice que no tardaron en reconocerlo. Parecía que de allí no iba a salir vivo, pero adivina qué, lo logró. Quisiera que me acompañes en 1 Samuel 21, versículo 10 al 15. Amén. Entonces muchas cosas, a veces nosotros nos pasan cosas que no entendemos. ¿Por qué razón? Porque en sí nosotros no confiamos en Dios. Nosotros creemos confiar en Dios, pero no en sí como Dios ve. ¿Sabes qué significa confiar en Dios? Significa ver más allá de lo que tú ves. Significa hacer la voluntad de Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero ahí viene, mira,
Dice 1 Samuel, capítulo 21, capítulo 21, versículo 10 al 15. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Su macho secretaria. Ya, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Mira lo que hizo David. Ojo, dice en el versículo 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió a Saúl a sus miles y David a sus 10,000? 12. Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco. Mira, y se fingió loco entre ellos. Imagínate, David, el ungido de Dios. Pero ¿por qué razón él pasó desapercibido de los filisteos? ¿Por qué razón? Porque él confiaba en Dios. Él estaba pasando momentos de adversidades, pero Dios lo libró de ahí. ¿Sabes por qué? Mira, David pensaba que él se había salvado porque era listo, porque, yo me creo gran cosa. No, era porque en sí él estaba dando los méritos a Dios. Él reconoció, dice en Salmos 34:4, que él compuso una alabanza conforme a lo que él estaba pasando. Por eso sabemos que el Salmo en sí, aparte de ser reconocido por las oraciones, sabemos que también fue por las alabanzas. La mayoría del Salmo lo compuso David. No sé si saben eso, ¿verdad? Amén. Entonces mira, David, además de ser un gran amante de la música, David también fue un talentoso intérprete. Es decir, él componía música. Dice en 2 Crónicas 21:10 que él también hacía los instrumentos. Imagínate, aparte de que él era cantor, que él adoraba a Dios, que él le daba los méritos a Dios, él también hacía los instrumentos. ¿Por qué? Porque Dios le plació, Dios tocó su corazón. Entonces dice que también una historia en 1 Samuel 16:15-23. Disculpa que esté así, pero el mensaje va a venir al final, pero es necesario que te explique unos detalles para que me puedas entender. Amén. Entonces mira, dice que David en 1 Samuel 16:15-23, conforme a lo que David hacía, sabemos que él era intérprete, Dios lo bendició en gran manera. Un rey lo vio y vio que él tenía talento, pero sabía que ese talento no era humano, sino que era un don puesto por Dios. Es decir, sabemos que David fue un gran compositor ya. Entonces, ¿qué pasa? El rey lo invitó, dice que lo invitó a su palacio, pero para que le cante ya. Pero dice la Biblia que a David no se le subieron los humos en la cabeza. Es decir, él fue humilde, un corazón sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Aprovechó en ese instante cuando estaba en el palacio para adorarle a Dios, para darle los méritos a él, para cantarle, para alabarle. Ojo, otro detalle. David, a pesar de todo eso, tuvo una virtud intachable. Ahí es donde yo quiero llegar. ¿Sabes cuál era la virtud intachable de David? Su confianza en Dios. ¿Por qué te digo de David? Porque nosotros somos así. Nosotros representamos a David. Muchas veces nosotros, cuando nosotros oramos, por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo estaba allá en clamor, yo ayunaba y oraba a Dios porque estábamos en un lugar que se llama Esmeralda. Y de Esmeralda, casi a 25 kilómetros, había un lugar que se llamaba Río Verde. Y nosotros teníamos que orar por ese lugar para que Dios toque a las personas que administraban el lugar ahí. Era un pueblo. Entonces nosotros fuimos casi como 8 jóvenes, nos fuimos allá, estuvimos ayunando y orar. A mí se me hacía duro creer en Dios, confiar en Dios. Yo era simplemente una apariencia, un joven nomás que iba por diversión. En sí no tenía un encuentro verdadero con Dios. No era tocado en sí por Dios. No sabía cuál era mi llamado. Yo simplemente iba porque yo, por agradar, creo que a mis amigos, a mis compañeros. Pero, bien dice la Biblia, mis pensamientos no son amén, ¿verdad? Entonces ahí se cumplía su palabra. Entonces yo recuerdo que estábamos ayunando y orando por ese lugar para que Dios toque a la persona ahí y nos ceda en el lugar. Pude confiar en Dios. ¿Sabes cómo? Cuando yo estaba ayunando, yo le pedí a Dios que toque el corazón de aquella persona. Pero Dios me demandaba algo más. ¿Por qué? Porque yo soñaba unos sueños y no los entendía. Yo le pedía confirmación a Dios, que me ayude, que me guíe, que me diga lo que Él quiere que yo haga. Entonces, ¿qué pasa? Que en una ocasión hubo sí mismo una vigilia
Y ahí es donde yo fui tocado por el Espíritu Santo. Y cuando yo fui tocado por el Espíritu Santo, inmediatamente dentro de mí, automáticamente, pude sentir algo verdaderamente sobrenatural. Yo pensaba que era mi subconsciente, que era algo, era una energía ya. Yo pensaba, yo, en mi carne. Pero más adelante pude entender que era Dios. Y créeme que Dios hizo algo grande en ese lugar. El lugar verdaderamente ahorita, ahí está Clamor en el barrio. Dios se está glorificando en ese lugar. Pero ahora, ¿por qué? Porque yo ahí en ese instante deposité mi confianza en Dios, a pesar de lo que estaba pasando, porque no era fácil estar en ese lugar, dejar a mi familia, dejar mis estudios, estar a Dios completo un 100%, no era fácil. Había muchas cosas que no entendía, pero bueno. Entonces pude aprender a confiar en Dios en ese lugar. Tuvimos 3 días ahí y Dios nos dio la victoria. ¿Por qué? Porque confié en Él, plenamente, sin duda. Si van a venir dudas, incertidumbres, siempre van a venir, de ley. Pero es normal, ¿sabes para qué? Porque a la vuelta de la esquina, Dios te va a dar la bendición. Amén. Dios te va a dar la bendición, créeme. Claro que Dios te va a probar, eso sí, te va a probar fervientemente a ver de qué estás hecho, a ver si eres o no eres, a ver si estás dispuesto para la viña, a ver si estás dispuesto a seguir y predicar su palabra, su buena nueva. Porque nosotros, por ejemplo, estamos ahí sentados, yo también he estado ahí, pero yo para estar aquí en el lugar, por ejemplo, yo ya daba enseñanza a jóvenes, a mí me costó hartísimo, súper disciplinas, pero pude entender el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que le doy los méritos a Dios, que Dios me tiene aquí en este lugar. No le pongo tiempo, no sé cuánto tiempo va a estar, pero sí quisiera que haya bastante tiempo, es más probable, pero la gloria sea de Dios, ya, para no salirnos del tema. Entonces yo pude aprender a confiar en Dios, a pesar de que soy joven. No hago lo que otros hacen. Me alegro por la hermana también joven que está ahí, por el hermano también Enrique, gloria a Dios. Me alegro por ellos, somos los jóvenes que estamos aquí en este lugar. Ahora otra cosa. Como David tuvo una virtud intachable que fue el confiar a Dios, ahí viene el detalle. Es por eso que Dios lo libró de Saúl. ¿Por qué? Porque él confió plenamente en él sin duda alguna. ¿Sabe lo que significa confiar en Dios? ¿Alguien me puede decir qué significa confiar en Dios? Hermano Mario, ayúdenme. Confiar en Dios. Claro, dígame nomás su opinión, gloria a Dios. Confiar en Dios es algo especial que el ser humano tiene para realmente salir de la situación problemática que realmente la vida nos da. Es algo especial que realmente solo Dios nos puede decir. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Hermano, ¿me puede ayudar? Realmente, confiar en Dios es empezar a depositar todo lo que está en nuestra vida, en nuestro corazón, para que así Dios nos vaya cada día moldeando más y más y llegar a alcanzar verdaderamente, porque aquí sabemos que el único perfecto es Cristo Jesús, pero nosotros estamos caminando a la perfección. Amén, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Papá, ayúdenme, confiar en Dios. Confiar en Dios significa entregar mi vida por completo en las manos del Señor. Amén, papá, gloria a Dios, Dios lo bendiga. Hermanita. Confiar en Dios es algo fundamental que nosotros tenemos que poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nosotros tenemos un Dios, pero un Dios vivo. Entonces, es la plena confianza que yo sé que voy a salir de muchos problemas, pero si tengo esa confianza solamente en mi Padre Celestial. Amén, varón, que Dios me lo bendiga. Hermanita, usted, sí. La confianza en Dios es comunicarme con Él mediante mi corazón. Es tener confianza en todos los días, no una vez. Confianza es contarme mi secreto, Él nos conoce como la palma de mis manos. Amén. Y la confianza es un valor muy bonito hacer. Amén, hermana, que Dios me la bendiga. Gloria a Dios. Entonces, como todos tenemos unas ideas importantes que el Espíritu Santo, que Dios nos da, por eso nosotros estamos aquí para aprender, para ser guiados por el Dios. Las ideas que ustedes dan es toda cierta, pero en sí, conforme a lo que dice la Biblia, por ejemplo, mira, confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que nosotros podemos ver. No sé si me entiendes. Es decir, nosotros podemos ver, es verdad, pero si tú le pides confirmación a Dios, si tú le pides dirección al Espíritu Santo, Dios te va a mostrar cosas que tú no tienes ideas. Claro, si le crees, porque ahí viene agarrado de la mano la fe, que es muy importante, amén. Porque sin fe tú sabes que es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo vas a confiar en Dios si no tienes fe? Es algo absurdo, es algo ilógico. Entonces, mira, lo que significa confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que podemos hacia lo que Dios ve. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que David
activó su fe cuando iba a ser perseguido por Saúl. No sé si me entienden. Entonces, ¿qué tiene que ver la fe con la confianza? Ya vamos con la adversidad, en que tú para confiar en Dios tienes que creerle. ¿Sabes por qué tienes que creerle? Porque tú tienes que esperar en Él. Sabes que Él te va a dar la victoria, pero tienes que confiar en Él. A Dios lo que le gusta es que esperen en Él. Pero claro, si tú lo buscas en un espíritu verdadero, continuo, genuino, no solamente en apariencia, que solamente para agradar al hombre, no. Sabemos que aquí no hay en eso. No hay. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Entonces, aquí hay otro detalle importante. La fe no es un poder, no es algo que nosotros debemos sacarlo de nuestro interior, no. Es algo que nosotros tenemos que ejercerlo, tenemos que tenerlo dentro o fuera de tiempo. ¿Sabes por qué? Porque siempre vamos a estar sometidos a prueba, siempre vamos a estar rodeados de adversidades, de tribulaciones, de muchas cosas que muchas veces a nosotros nos agobian, que muchas veces también no entendemos. Es necesario tener la fe, pero yo no me quiero salir del tema porque eso es muy aparte. Ahora, otro detalle. Entonces, 1 Samuel 17:45, por favor, aleluya. Ya vamos a terminar. La verdad es un privilegio, un gozo estar aquí porque me agrada y le doy los méritos a Dios, la gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. Sí, 1 Samuel 17, versículo 45. ¿Alguien me lo puede ayudar leyéndolo, por favor? La bendita palabra leemos al Padre con el Espíritu Santo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, de los ejércitos del Dios, de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Amén. Gloria a Dios, imagínate. Lo voy a repetir otra vez yo. Entonces dijo David al filisteo. Nota algo, quiero que notes aquí algo importante. ¿Cómo declara David? Mira lo que David le dice al gigante. Sabemos que Goliat representa circunstancias, ¿verdad? Los problemas, las cosas que agobian a nuestra vida. Por eso Dios puso el ejemplo del gigante. Mira, dice en el 17:45, quisiera que me acompañe, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero déjame decirte, en pocas palabras te está diciendo: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Amén. Gloria a el Dios. de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Imagínate Gloria las a Dios. circunstancias, las adversidades que nos están aconteciendo en nuestras vidas. Mira lo que David declaraba. Entonces, ¿qué pasa? Entonces David sabía que Dios estaba con él. Ya había visto lo que Dios podía hacer con él cuando Dios lo respaldaba. Entonces, por eso él declara su confianza con firmeza para la gloria del Señor. Otro caso de que fe no es solamente un poder, sino confiar en Dios. Ahí está David y Goliat. Imagínate. Dice que los ejércitos de Israel estaban alineados en la parte de acá y el ejército de los filisteos estaba en el lado de acá, en un valle. Ahora, cada día el guerrero gigante Goliat bajaba al valle y desafiaba al pueblo de Israel. Ojo, el pueblo de Israel, imagínate, yo me imagino que ha de haber sido, dice la palabra que eran 5.000 a 10.000 soldados. Todos estaban capacitados, calificados, ¿para qué? Para enfrentarse a ese gigante. Pero ¿sabes por qué nadie lo hacía? Porque tenía turbación, tenían miedo, temor, frustración de que el gigante venga y los destruya. Pero hubo alguien que se les paró, como todos sabemos que fue David, ¿verdad? Que destruyó. Entonces, ¿qué pasa? Dice que él desafiaba a los ejércitos de Israel, hasta que un día llegó el joven David y vio aquella escena con una perspectiva diferente. Imagínate, él nomás lo vio, lo analizó. Yo me voy en un viaje nomás, cuando yo profundizo en la palabra, yo pienso y me voy así. Entonces dice la palabra de Dios que, note lo que dijo cuando oyó las amenazas insolentes de Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Vámonos a 1 Samuel 17:26. Mira lo que le dice. Ahí nomás, a la vuelta nomás está. 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ahí viene lo que dice David. Mira cómo lo dice David, en qué forma. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no vio a Goliat como un simple enemigo de Israel. David vio más allá, lo vio a Goliat como enemigo de Dios. No sé si me podrás entender.
Los israelitas estaban ahí paralizados, estaban con miedo, pero David no. David lo vio como un problema para Dios. Entonces, como él ya sabía lo que, o sea, David confiaba en Dios y él sabía lo que Dios podía hacer, mira lo que pasa. Dice, lo vio como enemigo de Dios y supo que Dios podía sacarlo del escenario sin ningún problema. ¿Sí me están entendiendo, no? Amén. Amén, ¿verdad? Yo estoy con la historia de David y Goliat. ¿Por qué David? Porque David representamos nosotros y Goliat representa las circunstancias, los problemas que muchas veces nos agobian. Entonces, bueno, a veces escudriñar la palabra. Hay otro ejemplo, el de José. No es José de Arimatea, ni José tampoco el padre terrenal de Jesús, sino José, el que fue vendido por los hermanos, el que fue esclavo. Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, aquí viene otro detalle, para que me entiendas. Cientos o quizás miles de soldados israelitas estaban muchos, más entrenados y calificados que David, como te decía antes, para hacer frente a Goliat, para hacer frente al problema. Dice, pero ellos quedaron paralizados con las amenazas del gigante, llenos de temor, miedo, frustración. David, por su lado, no sentía nada de temor. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos demanda a confiar en Él. Sea lo que tú estés pasando, deudas, dudas, problemas, angustias, cosas que a veces no entiendes, no importa. Atrás de la vuelta está la bendición. Claro, si depositas tú la confianza en Él, si crees plenamente en Él. Ojo, creer no solamente estar ahí parado y estar esperando. O sea, es algo genuino, es algo de adentro, no es algo que solamente, perdón que hable así, no es algo que solamente tú lo quieres expresar, sino es algo que tú tienes que hacerlo. Es decir, por ejemplo, el parlante, más o menos lo que es fe. Por ejemplo, el parlante, yo quiero que el parlante se mueva, nunca se va a mover, ¿sabes por qué? Porque tú no has activado tu fe. Entonces tú te preguntarás, ¿cómo vas a activar la fe? ¿Sabes cómo vas a activar la fe? Creyendo. Por ejemplo, yo quiero creer, claro que no lo vamos a mover ahorita, pero tienes que estar en oración, en ayuno para que Dios obre con fe. Porque hay fe terrenal como hay fe también espiritual. Fe que Dios respalda, fe que Dios siempre te va a dar. ¿Por qué? Porque claro, si tú lo buscas en un espíritu verdadero, adorador en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice que sabía que la batalla era del Señor y no suya. Sabía que sin el Señor, ¿qué pasaba? Llevaba todas las de perder. Si él no confiaba en Dios, él iba a perder. Pero él tuvo que confiar en Dios. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros a veces solemos ser incapaces de enfrentar los problemas. Dejamos que pase nomás, pero no sabemos que Dios nos está probando en ese instante. ¿Sabes para qué? Para la resistencia. ¿Por qué? Porque ahí se prueba. Por ejemplo, dice que tras derribar a Goliat con su honda, David usó la propia espada del gigante para cortarle la cabeza. Dios tomó el arma dispuesta a hacerle daño y le entregó a David. Dios se la entregó. Ojo. Esto remató la victoria y dio a los filisteos evidencia irrefutable de que Dios estaba con David. Imagínate que con la misma espada hayan cortado la cabeza a Goliat. Imagínate los filisteos cómo se quedaron. Pensaban que él, o sea, el Goliat iba a ser más grande que Dios, pero se equivocaron. Pues sabemos que el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros servimos, el Dios de David, de Abraham, de Jacob, de Esdras, de Nehemías, de Jeremías, de Sofonía, de muchos hombres de Dios, es al que nosotros servimos. Amén. Amén. Entonces recuerden, Dios yo sé que está en este lugar, Él me está respaldando, Él nos está respaldando a todos nosotros. Quizá no tengo mucha experiencia, porque como dije la primera vez, yo más me ensayaba con jóvenes, pero bueno, los méritos sean de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que entonces el Señor puede hacer cualquier situación u obstáculo y transformarlo para nuestro bien, si nos disponemos a confiar en Él y obedecer. Y recuerda, la obediencia es un principio bíblico, no es algo que recién ha salido, no, la Biblia dice que eso es un principio, es algo que ya ha estado establecido desde el principio, no sé si recuerdas. Entonces, para no salirnos del tema, aquí viene una pregunta que yo le hice para esta vida. La pregunta es, ¿por qué David se mantuvo valiente frente a Goliat? ¿Alguien me puede responder? Porque confiaba en Dios. Porque confiaba en Dios, ¿verdad? Fácil y sencillo, ¿no? Confiar en Dios, sí, ¿no? Es fácil. Pero también había algo más allá. ¿Sabes también por qué? Porque temía y amaba a Dios más de lo que tenía o amaba todo lo demás. Eso está en Salmos 27. Entonces, ahora viene, aparte de la confianza, ¿por qué digo que la confianza y la adversidad juegan un papel importante en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque la adversidad, obviamente,
tú no vas a confiar en Dios si no te pasan cosas. ¿Sabes por qué a veces viene la adversidad? Porque Dios quiere que tú confíes en Él, que te acerques más a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer que tú dependas de Él. Muchos, de verdad, afuera en el mundo pasamos problemas, dificultades, pero la diferencia de nosotros es que ellos nos pasan sin Cristo. Nosotros la pasamos con Cristo, felices, gozosos. Muchos de nosotros nos apartamos, nos vamos con miedo. En las pruebas, en las dificultades, nosotros dejamos así como si nada y no somos valientes en enfrentar, como en antes una prédica que Dios habló en mi vida a través de mi papá espiritual. Nosotros debemos enfrentar los problemas. Amén. No debemos huirlos, sino enfrentarlos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, yo recuerdo que Él tenía bastantes enfrentamientos, confrontaciones con los escribas. Querían probarlo, pero no sabían que era el mismísimo Dios, solo que estaba en carne. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nos deja un claro ejemplo Jesús, de que tenemos que enfrentar los problemas. Dice en Juan 16:33, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Claro, en el mundo tendréis aflicción, eso es verdad. Siempre vas a tener aflicción, pero ahí está la confianza en Dios. La confianza, confiar en Dios. No solamente ser como dice la palabra, oidor, sino confiar en Dios. Y confiar en Dios quiere decir creer en Dios. Y cuando crees en Dios, quiere decir que estás depositando su confianza en Él. Estás dejando que Él haga todo lo que tiene que hacer en tu vida. Tú solamente tienes que hacer un 50% y Dios hace el otro 50%. Entonces vamos llegando a la semejanza conforme al varón que Jesús quiere que nosotros seamos. Amén. Amén. Otra cosa, en la adversidad, vámonos a Jeremías 31:16. La gloria sea de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 16. ¿Qué es la adversidad? La adversidad. Sabemos que confiar en Dios significa lo que nosotros no podemos ver, creer más allá de lo que Dios ve. Ahora, la adversidad. ¿Saben lo que significa la adversidad? La adversidad significa, es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. Yo voy más allá, yo no voy superficialmente, no sé si me podrás entender. La adversidad. Lo vuelvo a repetir, la adversidad es un puente que nos conduce a una relación más profunda con Dios. ¿Cuántos de nosotros somos del nuevo pacto? ¿Amén? Amén. Nadie. Amén. Ahí voy a repetir otra vez. ¿Cuántos de nosotros somos un pueblo del nuevo pacto? Amén. ¿Por qué razón? Porque estamos en tiempos de la gracia. Ya no estamos en tiempos de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como Jesús vino aquí en la tierra, las cosas cambiaron. Pero la palabra de Dios no va a cambiar nunca. Entonces, nosotros somos un grupo bienaventurado de hombres y mujeres, como estamos aquí, que vamos a ser probados por muchas cosas. Pero hay algo. Nosotros no debemos cuestionar la soberanía de Dios, de lo que Dios puede hacer. Él te demanda más allá, que confíes en Él. Recuerda, tienes que confiar en Él. Tengo unos pocos minutos nomás, pero en sí el enlace que yo quiero darte es que confíes en Dios. Jeremías 31, versículo 16. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dice el Señor: deja de llorar, no derrames más lágrimas, pues habrá una recompensa por tu trabajo. Tus hijos volverán del país enemigo, dice el Señor. Amén, hermano, que Dios te bendiga. ¿Alguien lo puede repetir en otra versión? No sé. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así: así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la quiera del enemigo. Amén. Amén. Entonces, cuando habla de trabajo, está hablando del servicio que nosotros estamos aquí dispuestos. Está hablando, por ejemplo, todo lo que tú estás ahí sentado, no es pérdida de tiempo, es la voluntad de Dios. Todo eso Dios te lo está notando. Recuerda, cada detalle, cada pensamiento, cada cosa que tú, tú estás pensando, Dios te lo está notando. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña el corazón y la mente. Recuerda eso, hermano. Ahora, te digo algo, Dios no se gloria en el dolor, ni en las tristezas, ni en las adversidades que tú estés pasando, las dudas, las deudas. No. Dios está viendo a ver de qué estás hecho. Yo recuerdo eso que me decían a mí, cuando no quería, obedecer la voz de Dios. A mí me probaban bastante para ver de qué yo estaba hecho y como te digo, me costó. Pero
vuelvo y digo, la honra sea para mis autoridades superiores. Acojo una palabra que él me dijo una vez, que haga la voluntad nomás solamente de Dios, y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, bueno, para no salir del tema porque me da un poco de estrés. Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas nos enseñan a acercarnos de su amor y fidelidad. Mira, te voy a decir algo, tan pronto llega la adversidad, llegamos a ser vulnerables. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aumenta y quizás nos preguntemos, ¿por qué Dios permite tal dificultad? Porque Él quiere que nos acerquemos a Él. Y la prueba, el dolor, son herramientas que Él usa. De ahí surge un pensamiento. No sé si te ha pasado cuando dices, cuando estás orando y dices, Señor, te necesito, necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu consuelo, necesitamos de tu cobija, de tu amor. No sé cuántos han tenido ese pensamiento cuando han estado en momentos de adversidades, en momentos duros, en momentos de angustias. En su mente ha surgido un pensamiento, Señor, te necesitamos, no sé, ¿verdad? Es obvio, yo creo que sí, porque a mí como ser humano me acontece eso. Yo siempre le digo, Señor, ayúdame a agradarte, papá, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, no permite que me descarríe, Señor. Yo siempre le digo eso en oración. Entonces, ¿qué pasa? Siempre va a venir ese pensamiento que nos define. Yo necesito a Dios, ¿por qué? Porque necesitamos su fortaleza, simplemente por eso. ¿Por qué tú necesitas a Dios? Porque necesitas su fortaleza, necesitas de su amor. No vas a poder solo, nunca vas a poder, nunca. Quítate esa idea. Siempre tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para que Él siga haciendo su voluntad en nuestra vida. Otra cosa, cada vez que sea confrontado por la adversidad, recuerde siempre que Dios tiene un propósito al permitir que ella toque su vida. Él nunca pierde el control, eso es más que obvio. Dios te toca hasta donde tú puedes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un límite, pero sabemos que Él es infinito. Entonces nunca nos vamos a comparar con lo incomparable que es Él ya. Entonces sabemos, como dice la Biblia, más o menos va ahí agarrado de las pruebas. Dios nunca te va a poner una más pesada, ¿verdad? No sé si me entiendas. Disculpa que esté hablando. Yo me baso en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Ya para terminar, ya, porque es más, dice, un caso especial es la vida de José, el que te hablaba, que nos ofrece un estudio excelente de la fe, la confianza y la victoria en medio de la adversidad. Amén. Te voy a hacer ver ya para terminar. ¿En qué forma? Siendo un joven, yo siempre opto por los jóvenes, porque yo no soy joven. Entonces, siendo un joven, confió en Dios y vio cómo Dios tomó el acto más cruel y lo encauzó para bendición. Ya van a ver por qué. Vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Por qué? Por la envidia. José pasó años en servidumbre y confinado a una vida de esclavitud. ¿Te imaginas eso? En esos tiempos. Estamos hablando de épocas atrás, antes que nacía Cristo. Y Egipto en ese tiempo era una potencia. No sé si sabrás o tendrás conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Dice, confinado a una vida de esclavitud. Incluso cuando parecía que iba a ser librado del peligro y la aflicción, la adversidad arremetió otra vez contra él. ¿Cómo? Cuando fue acusado falsamente de un delito. No sé si han escuchado eso de la copa. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y así volvió a parar al calabozo, pero esta vez para pagar una condena dura. Ojo, podríamos sentirnos nosotros inclinados a pensar, pobre José, pobrecito, ¿verdad? Uy, le pasan hartas cosas, pero no. Yo escudriñé todo esto, mira, dice, por medio del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que él estaba en el centro del plan perfecto de Dios. Quizás no entendió por qué volvía a estar privado de su libertad, pero creyó y pudo confiarle a Dios toda su vida y su futuro. Con decirte que la adversidad fue una herramienta precisa en la vida de José. El Señor la usó para moldear a su siervo conforme a su servicio. Y conforme a eso sabemos lo que Dios cómo lo bendijo, ¿verdad? Fue gobernador de Egipto, ¿verdad? Fue líder, imagínate. Dios le dio el talento de poder reconciliarse con sus hermanos. Entonces sabemos que solamente Dios puede hacer eso, no puede hacer el hombre. Y por confiar en Dios, Dios lo bendijo, como te lo dije hace poco. Ahora imagínate, ¿qué hubiese pasado si Dios no lo hubiese adiestrado a José? No servía. No servía. ¿Otra idea? ¿Qué hubiese pasado si Dios no lo hubiese adiestrado a José? O sea, no hubiese habido todas esas bendiciones. Amén. Y también la historia hubiese cambiado, pero Dios se fijó en él. ¿Por qué? Por su corazón, por su fidelidad. Algo que siempre el pastor nos demanda a nosotros ahí en la fundación es fidelidad a Dios, búsqueda a Él. Entonces por eso le digo que Dios lo bendiga a Él, porque Él nos antecede en la fe. Entonces, ¿qué pasa? José habría podido volverse soberbio
y autosuficiente. En lugar de eso, Dios usó la vida de este joven para cambiar el curso de la historia. La gente se pregunta a veces, ¿cuál es la ruta más rápida cuando me toque pasar por la adversidad? Pues déjame decirte que no hay ruta rápida, pero sí hay una ruta segura, que es muy diferente. ¿Y cuál es? Existe una manera de pasar por las dificultades de la vida. Es mediante la obediencia y la confianza en Dios. La obediencia, amén. Y sabemos que en la obediencia está la bendición, amén. ¿Cuántos tienen sueño? ¿Cuántos están gozosos? Amén. Un aplauso para Dios. Ya. Si es para mí, muchas gracias. Para Dios ahora. Con esto ya acabo. Último detalle. Dice, cuando usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede tener una certeza absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él. Por medio de cualquier tribulación, deudas, sufrimiento, penuria, dificultad, dolores, tragedia, el Señor está con usted. Él nos asegura con su palabra. Por ejemplo, un ejemplo claro. Vamos a ver lo que dice directamente nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios, Yahvé Jireh. Quisiera que me acompañes en 2 Crónicas 15:2. Lo que dice Jehová, Dios, ya vamos a ver lo que dice Jesús y después lo que dice el Espíritu Santo. Sabemos que esa es la Santa Trinidad. Ay, yo también voy a buscar. ¿Alguien me puede ayudar en lectura, por favor? 2 Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. ¿Alguien me ayuda en lectura, por favor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios dice así: y salió al encuentro de Azar y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será aliado de vosotros. Mas si lo dejareis, él también os dejará. Amén. Imagínate, es la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice directamente Jehová. Y sabemos que Dios, en esa época, Dios hablaba por medio de sueños, de visiones. Ahora, Ageo capítulo 2, versículo 4. La palabra de Dios, sabemos que como Esdras, no sé si han escuchado Esdras, dice que Esdras él aplicaba la palabra de Dios, así como nosotros tenemos que aplicarla. Entonces, ¿por qué te digo este ejemplo? Porque es necesario nosotros que recurramos a la Biblia y que nos demos de cuenta, porque a pesar de leerla tenemos que escudriñarlas a profundo. Escudriñarlas todos los días. Ageo 2.4. Hermana Jennifer, por favor, usted que está ahí en el fuego, en el espíritu. 2.4. Ageo queda antes de Sofonías y después de Zacarías. Amén. Entre el medio del Antiguo Testamento. Ahora, Ageo capítulo 2, versículo 4. Quisiera que mi mamá espiritual me ayude, por favor, en lectura. Amén. La bendita palabra leemos en el nombre del Padre y con la unción de su Santo Espíritu. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra de Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. En la parte B dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Dice Jehová. No está diciendo que dice Buda, que dice el hombre, que dice, etcétera, porque dice Jehová directamente. Dice, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo 28:20. Eso decía Jehová en esos tiempos. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo 28:20. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Dice que sin Cristo no somos nada. Así que ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Como dicen, ¿y este pueblo? En victoria. ¿Y si estuviéramos en victoria? Dios nos va a bendecir, gloria a Dios. Jehová fue directamente, Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver un caso, el de Pablo también. ¿Por qué? Dice así: ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿A cuánto les gusta esa promesa? Amén. Es Jesús, ¿ah? Y dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él vamos a alcanzar la vida eterna. Con fe, claro. Imagínate. Ahora, el apóstol Pablo consideró esta verdad y preguntó, que todo el mundo conoce este versículo, Romanos 8:31, cuando él dice, si Dios contra nosotros, imagínate la confianza que decía Pablo. Él ya fue igual que nosotros. Jesús, mucho, por ejemplo, en una prédica, en una enseñanza que yo tuve, recuerdo, a ver, ¿dónde fue? Sí, también, no sé, pero fue allá en Guayaquil. Una señora, yo tuve la oportunidad cuando estaba en la funda, que ahorita me hizo recordar al Señor, gracias, le doy. Yo le estaba dando todos los mismos versículos de Jehová. ¿Por qué? Porque ella decía que la habían violado. Era una estilista ella, más o menos por las orquídeas. Y conversé con ella y no sé, llegué en el momento oportuno que ella se desahogó conmigo. Estaba con mi dupla, con otro joven. Los dos fuimos testigos de eso. Ella, ustedes no tienen idea, lloró amargamente lo que le habían hecho. Ella no creía en Dios, en pocas palabras, pero tampoco digo que era atea, no. Simplemente no creía en Dios porque Dios no la había podido sacar en momentos duros. Pero lo que pasa es que ella no sabía, pues, en pocas palabras, ignoraba la palabra de Dios, no tenía conocimiento. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta señora, yo le dije estos dos versículos, pero ella me dijo, claro, pues si es Jehová y es Jesús, obviamente ellos van a pasar porque son de arriba, son dioses. Entonces, sabiamente Dios me dio un versículo, que era el Romanos 8:31. Ya, pues era Pablo, pues. Sabemos que Pablo fue perseguidor de la iglesia, amén. Sabemos que Pablo también fue un jurador, calumniador, perseguía a los cristianos y muchas cosas, muchos defectos que él tenía. Pero él, ¿qué pasa? Cuando Dios lo tocó, él pudo confiar en Dios y dijo, si Dios contra mí, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque él estaba siendo perseguido. Él perseguía, ahora él lo estaba persiguiendo. Entonces yo, para darle paso a papá, lo único que le digo, varones, es que cuando vengan los tiempos difíciles, sumérjanse en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos momentos sombríos. ¿Y quién nos da la luz? Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra, porque la palabra es lumbrera en nuestro camino. Es lo único que yo les puedo decir. Y que lea las promesas del Señor para usted. Lea acerca de su poder, su fortaleza, su sabiduría, su amor. Lea acerca de la manera como Él ha ayudado a incontables hombres y mujeres a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque ha depositado su confianza en Él. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que tiene una paz verdadera puede soportar una avalancha de dificultades. Es lo único que yo le digo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una paz es porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿O no tenemos al Espíritu Santo? Tenemos, ¿verdad? Entonces, como tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Dios omnisciente, al que todo lo sabe, al que todo lo puede. Obviamente nosotros estamos dispuestos a pasar dificultades, adversidades. ¿Por qué? Porque tenemos a Él que está morando dentro de nosotros. Amén. Y nosotros somos el templo ¿de qué? De Dios. De Dios. Imagínate, el templo de Dios. Muchos lo ven como una palabra simple, pero yo lo veo más allá. Nosotros somos el templo de Dios. Imagínate cuando tú vas en pecado, cuando caes en achivia, en lujuria. Yo como joven tengo muchas tentaciones, pero ahí está la oración, pues. Algo que a mí, yo me defino es con la oración porque me gusta conversar con Él. A pesar de que una vez yo dije una enseñanza, le decía a un joven, es verdad, muchas veces nosotros oramos, pero no vemos nada. Pero es porque Dios a veces permite eso. ¿Sabes para qué? Él está lo más cerca que tú te puedes imaginar. Y nosotros creemos que Él nos escucha. Y Él está ahí al ladito escuchando, escudriñando tu corazón, lo que tú estás pensando. Si lo estás diciendo bien o si lo estás diciendo mal. Entonces yo algo que me identifico es con la oración. Y tenlo por seguridad que cuando yo oro, yo entrego mis cargas, me siento libre. No sé a cuánto les ha pasado eso. Amén. De la oración, ¿verdad? Amén. Imagínate. Entonces eso es una clave que Dios ha dejado, que Jesús dejó, la oración.
¿Para qué? Para que confiemos en Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente. Dice la palabra de Dios en hebreo, acercados a Él, a su trono, confiadamente. Entonces, que Dios los bendiga. Y discúlpenme si no me hice entender bien, pero lo importante es que yo me rijo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, todos los méritos sean de Dios. Y la última cosa, es triste es que muchos vean la adversidad, o sea, que muchos de nosotros, o los que están afuera, los que son cristianos, vean a la adversidad como algo negativo, o como algo que muchas veces es derrotista, pero usted no tiene que ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios ha designado que la adversidad, sin importar cuál sea su fuente, se convierte en un punto decisivo que le permite a usted dar sus saltos más grandes en el crecimiento espiritual. Él permite todo esto, pero ojo, algunas personas se dejan arrasar por las pruebas, mientras otros, como nosotros, que por fe somos así, aprenden a mantener confiados en la fidelidad ¿de qué? De Dios, de Cristo. No sé si me entendieron esa parte. Amén. Entonces recuerden, debemos confiar en Dios en las adversidades. Van a venir. No sé si estarás pasando, no sé. Pero de que vienen, vienen. Entonces, ¿qué pasa? Lo único que yo te puedo decir es que lo más importante aquí es la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Son 3 puntos. Oración, ayuno y palabra de Dios. El plan BOA le decíamos allá. Biblia, oración y ayuno. El plan BOA. Entonces recuerda, eso una vez que tú tengas esas cosas, vas a seguir para adelante, vendrán lo que venga, tú vas a pasar. Podrá venir uno más grande que Goliat y tú vas a pasar ese problema. Amén. Amén. Entonces, que Dios los bendiga a todos. Una vez más, discúlpenme si no me expresé bien, pero la gloria sea de Dios. Dios conoce mi corazón, mis anhelos, mis decisiones. Entonces, todos los méritos se lleva a Él. Que Dios bendiga al hermano Luis, que Dios bendiga al hermano que está ahí, al hermano Guacho y a todos en general, a los hermanos de la fundación y a mis pastores. Y que Dios me bendiga a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quisiera invitar a mi papá para que él refuerce todo esto. Amén. Discúlpeme. ¿Cuántos fueron bendecidos, hermano? Amén. Gloria a Dios. Hermano, dice la palabra que debemos de ser ¿qué? ¿Cómo era el mensaje? Tener confianza, hermano. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice, la confianza puesta en Dios me lleva a la victoria en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, la confianza. Hermano, ya basta, hermano. Mira lo que decía el varón de Cristo. Hermano, usted de confianza en Dios sí tiene, pero tiene este hermano como un grano de arroz. Pero yo le pregunto, ¿cuál es su amigo de confianza? Pastor, mi compadre. Él es mi confianza. Vea, compadrito, a los tiempos, usted sabe, yo nunca le he quedado mal. Préstame unos $300. Hermano, mira, siempre se habla algo, hermano, elocuente. La confianza puesta en Dios, hermano. Mira, la confianza puesta en Dios siempre te va a llevar, hermano, a la victoria. Amén. Mira, hermano, hace tiempo, y bueno, a través del cielo, hermano, nuevamente me acordaba de la vida de José, hermano. Mira, José tuvo que pasar cuántas adversidades, hermano. José, hermano, ¿qué fue primeramente? Fue vendido. ¿Y cuántas veces usted no ha sido vendido? ¿Ah? ¿Cuántas veces usted no ha sido vendido? Dígame. Pero hermano, no porque usted era vendido, porque usted se vendió. ¿Sabía eso? ¿Usted se vendía a quién? Pero, ¿cómo se llama el que da pecado? Satanás, hermano. Mira, hermano, pero en la vida de José, hermano, cambia algo. En la vida de José cambia, hermano, que José, hermano, fue vendido por los hermanos. Hermano, cuando ya José, hermano, fue vendido por los hermanos, hermano, narra la Sagrada Escritura que ya Dios tenía un propósito. Pero ojo, hermano, a veces, hermano, queremos tener victoria en la vida cuando Dios te comienza a llamar a un ministerio, o Dios te comienza a servir, o Dios te llama para que le sirva. Te llama con puro problema de hermano. Y a veces al cristiano no le gusta, hermano. Quieren ser predicadores, quieren ser evangelistas, quieren ser líderes, pero, hermano, no quieren tener ni un dolor de barriga. No quieren tener ni un dolor de barriga, hermano. Piensan que el pastor, hermano, vino al pastorado porque el pastor no lloró, no sufrió, no clamó. Hermano, entiende.
¿Por qué piensa, hermano, que muchas personas a mitad del camino de un liderazgo, no, esto no es para mí, Señor, hasta luego, yo sigo siendo de banca? En la banca, yo sí te alabo, Señor. En la banca yo sí te alabo, yo te glorifico, Padre, en la banca. Aleluya. No, hermano, no es así. Hermano, José, desde que fue vendido con sus hermanos, él comenzó, hermano, una tragedia grande. ¿O acaso, hermano, cuando le vendieron, hermano, a los israelitas, y ya vino, hermano, donde el faraón, ¿no es cierto? Y le dijo, ah, no, tú eres José, no, tú eres José, ven José, tú eres José, tú eres un hijo de Dios, ven aquí, ven, come Claudia, ven, come manzana, ven, José, ven, tú eres el hijo, ven. Hermano, mira, y eso es lo que a veces la gente no entiende, hermano. Para que Dios te dé bendición y me dé bendición y nos dé bendición, hermano, tenemos que pagar un precio, ¿qué? Muy alto. Mira, hermano, José fue encarcelado. Y hermano, pero José, hermano, ahí en ese encarcelamiento, hermano, José, hermano, no dejaba de alabarle a Dios. Hermano, José no dejaba de darle la honra a Dios. José, hermano, no se lee en la Biblia, Señor, yo, para mí no existe, porque tú me vendiste, mis hermanos me vendieron, Señor, porque tú me revelabas sueños. Hermano, José era el menor de ¿qué? De todos los hermanos. ¿Cuándo llegó la envidia más grande, hermano? A ver. ¿Cuándo fue, hermano, que llegó la envidia más grande? Hasta un poco del papá. ¿Cómo se llamaba el papá de José? Jacob. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuándo fue que llegó la envidia un poco del papá y de los hermanos y ahí lo cogieron y lo vendieron? ¿Cuándo fue? Por los sueños. Hermano, cuando da un sueño de unas espigas, ¿de qué? De trigo. Dice, hay 7 espigas. Y todas las espigas, ¿sé qué hacen? Se doblan ante... Mire, dice José, ¿no es cierto? Se inclinan, dice, se doblan, se inclinan. Y el papá le dice, ¿cómo se llamaba? Jacob. O sea que nosotros te vamos a obedecer. Y los hermanos escuchan, no, a este hay que venderlo. A este hay que venderlo. Este no nos va a dejar, a este hay que venderlo. Y salió, hermano, por ahí, narra la Biblia, la Sagrada Escritura, que pasaron, hermano, vea, lo vendo, ¿por cuánto? Por $1, vete para allá. Mira, lo mataron. Mira, hermano, como yo siempre digo, hermano, a mí me encanta andar en dificultades, hermano. Yo me gozo, hermano. A mí me gusta, hermano, porque yo he aprendido. Cuando yo tengo dificultad, hay victoria. Amén. A mí me encanta, hermano, a mí me gusta, no sé, hermano, pero el día que yo no ando afligido, Señor, algo pasa. Hermano, yo entiendo que en cada aflicción que yo tengo, hermano, para mí es un gozo. ¿No ve que, hermano, la victoria ya me espera a la vuelta de la esquina? Amén. Hermano, José llegó, hermano, nadie podía, y termino, hermano, nadie podía interpretar un sueño del faraón. ¿Cuál era ese sueño? De las 7 vacas, hermano. 7 vacas, ¿qué? Y 7 vacas. Ya no me vean bien, hermano. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Amén. Mira, hermano, que, hermano, el faraón tuvo un sueño. Llamó, hermano, a los mejores, ¿qué? Astrólogos, hermano. Llamó, dijo, mira. Dice, no entendemos. Pero ahí se acuerda. Dice Faraón, ahí en la cárcel hay uno que sí te va a interpretar el sueño. Manden a verlo. ¿Qué son las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Y José le dice, Faraón, son 7 años de ¿qué? De abundancia. ¿Y 7 años de qué? De escasez, hermano. Mira, un vivo ejemplo, hermano, de José. Mira, José del comienzo entró, hermano, vendido. Él tuvo que pasar adversidades, hermano, y tuvo que pasar mucho tiempo, hermano, encarcelado. Pero al último, hermano, el gran privilegio que le dio, que él, hermano, ¿qué? Fuera, ¿qué? ¿El sucesor de quién? Del faraón. Mire, hermano, es bueno que pasemos adversidades en la vida. Yo en esta noche, hermano, le doy la honra y la gloria a Dios, hermano. A los tiempos escuché nuevamente la historia de José, hermano. José, hermano, fue un muchacho, pero no nos guiemos de los muchachos. Dice la palabra de Dios, hermano, que debemos de tener un corazón de niño para poder entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Lo único que yo te digo, hermano, en esta preciosa noche, mira,
Dice, la confianza puesta en Dios me lleva a la victoria. Amén. Hermano, así como Daniel. ¿Qué pasó como Daniel, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con Daniel? ¿Le vendieron o no le vendieron a Daniel? ¿Le vendieron o no le vendieron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues hermano, le vendieron. ¿De qué manera? Hermano, Daniel oraba cada 2 meses de la ventana hacia Jerusalén, ¿no? ¿Cada cuánto oraba? 3 veces al día. Hermano, Daniel oraba